Imagínese una mañana cualquiera en cualquier ciudad del mundo. La gente se apresura a ir a las oficinas, los niños se preparan para la escuela y el desayuno se sirve en la mesa desde envases y recipientes. Pero de repente, todo cambió. Una fuerza invisible despierta al plástico y cada pedazo comienza a temblar y moverse. Las botellas, que antes estaban alineadas sin vida, empiezan a arrastrarse por las mesas de la cocina, intentando comprender su nueva existencia. Las bolsas de plástico, que antes volaban despreocupadamente por las calles, cobran vida y se elevan ruidosamente, como extrañas criaturas aéreas. En todo el mundo se escucha un murmullo de exclamaciones sorprendidas. Los juguetes de plástico, que antes yacían tranquilamente en las habitaciones infantiles, de repente empiezan a bailar y a jugar solos. Esto no es una ilusión ni una fantasía, es la nueva realidad. En las oficinas, donde los muebles de plástico hace tiempo que se volvieron algo común, cunde el pánico. Las sillas de trabajo, los sillones y las mesas cobran vida de repente, dejando a todos los presentes en estado de shock. En las gasolineras, los bidones de plástico empiezan a moverse como si fueran seres vivos, y parece que se están reuniendo para una asamblea desconocida. Toda la estructura habitual de la vida se desmorona en un instante, y la gente queda perpleja y confundida. Todo lo que antes parecía común y rutinario, ahora adquiere conciencia y voluntad propia. Pero lo que resulta aún más inquietante es la cantidad de plástico que rodea diariamente al ser humano. Las micropartículas, invisibles al ojo humano, comienzan a temblar como pequeños organismos vivos. Pronto todos se dan cuenta de que este fenómeno ha abarcado todo el planeta. Nada volverá a ser como antes. Todo el mundo se sumerge en una nueva realidad inexplicable y surge la pregunta principal: ¿cómo afrontará la humanidad este inesperado despertar? Pánico y caos. Los primeros días de la nueva realidad. Como un relámpago, la noticia del despertar del plástico se extiende instantáneamente por todos los rincones del planeta. La gente sale a las calles y observa cómo los objetos de plástico de todo tipo cobran vida. El pánico se apodera de ciudades y pueblos. El transporte se detiene, los automóviles se paran, ya que las piezas y componentes de plástico comienzan a moverse y actuar por sí mismos. Muchos sienten que están dentro de una película de ciencia ficción, pero esto es la realidad. En las tiendas reina el caos. Las estanterías, antes repletas de productos de plástico, ahora se vacían. Las bolsas de la compra se convierten en criaturas vivas que se escapan de las manos y los envases de plástico se deslizan de los productos y se esparcen por el suelo como extrañas criaturas. Los visitantes, desconcertados, intentan mantener la calma, pero es casi imposible, ya que de repente los muebles de plástico cobran vida y empiezan a desplazarse por los pasillos de las tiendas como si fueran insectos gigantes. En las calles de la ciudad ahora reina el desorden. Los servicios de limpieza se ven obligados a suspender su trabajo, ya que sus herramientas y equipos, desde los contenedores hasta los camiones de basura, empiezan a moverse por las calles por su cuenta, causando miedo y confusión. La policía y los servicios de emergencia están saturados de llamadas y solicitudes, pero nadie sabe cómo hacer frente a esta extraña amenaza. Mientras tanto, en sus casas, las personas intentan establecer contacto con los nuevos habitantes de su vida cotidiana. Algunos tratan de domesticar los antiguos juguetes, otros buscan una utilidad para los muebles que han cobrado vida. ¿Pero será esto posible? Los primeros días de esta nueva realidad traen no solo caos y pánico, sino también la conciencia de que la vida nunca volverá a ser la misma. Las preguntas se multiplican y la barrera entre el pasado y el presente se va desvaneciendo poco a poco, dejando tras de sí solo incertidumbre y miedo ante un futuro desconocido. Plásticos vivientes, amigos o enemigos. El nivel de caos en los primeros días del nuevo mundo hace reflexionar. ¿Cómo son estos plásticos vivientes, amigos o enemigos? Los intentos de interactuar con ellos a veces llevan a un callejón sin salida. Algunas personas descubren con asombro que las criaturas de plástico empiezan a mostrar interés por el mundo que las rodea. Las botellas de plástico, al adquirir conciencia, ruedan hacia las fuentes de agua, como si intentaran saciar su sed. Los juguetes se llenan de energía infantil, encontrando alegría en los juegos con los niños, como si aquellos días de pánico y confusión nunca hubieran existido. Sin embargo, no todo el plástico resulta ser amistoso. Los antiguos contenedores de basura, por ejemplo, empiezan a unirse en enormes montones, bloqueando caminos y creando atascos inesperados en las ciudades. Las personas se ven obligadas a buscar rutas alternativas para llegar al trabajo o a la escuela y pronto surge la necesidad de nuevos trayectos. Este nuevo estado del plástico viviente plantea muchas preguntas sobre cómo convivir con ello y cómo adaptarse a la realidad transformada. Mientras algunos observan lo que sucede con desconcierto, otros intentan hacerse amigos del plástico, tratando de descubrir sus verdaderas intenciones.
De repente, resulta que algunos plásticos, como los antiguos envases de alimentos, son capaces de descomponerse en componentes que constituyen nutrientes para las plantas. Esto abre posibilidades para el uso del plástico viviente en la agricultura. Pero por ahora es difícil determinar cuánto tiempo durará esto y si se hará un descubrimiento que amenace nuestro mundo. Cuanto más tiempo permanezca el plástico viviente entre nosotros, más claro se vuelve que los cambios son permanentes y globales y que la situación requiere tanto medidas urgentes como investigaciones profundas. Este asombroso nuevo mundo marca una distancia entre lo que sabemos y lo que aún nos queda por descubrir. Catástrofe ecológica o una oportunidad para la salvación. La situación está adquiriendo proporciones alarmantes. Por primera vez en la historia de la humanidad, la ecología se encuentra amenazada debido al inesperado despertar del plástico. Sería un error afirmar que todo esto conduce exclusivamente a una catástrofe ecológica. Sí, como resultado del despertar del plástico viviente, los lagos y ríos se llenan de botellas y envases en movimiento, dificultando el acceso al agua para animales y plantas. Las orillas de los océanos están atestadas de plásticos que, sin ser conscientes de la destructividad de su nueva existencia, descomponen la flora y fauna marina. Sin embargo, entre el caos emergente, aún es posible vislumbrar oportunidades para la salvación y la restauración del ecosistema. Investigadores en diferentes partes del mundo están intentando interactuar con los plásticos vivientes, descubriendo sorprendentes oportunidades para limpiar áreas contaminadas. Poco a poco, se hace evidente que algunas especies de plástico animado son capaces de procesar desechos tóxicos, representando una solución orgánica para la limpieza del entorno. En esta paradoja de amenaza y salvación se esconde el potencial para el desarrollo de nuevas tecnologías. En las ciudades donde los plásticos vivientes han logrado adaptarse, comienza un proceso de adaptación. Los servicios municipales se ven obligados a trabajar en una nueva realidad, interactuando constantemente con estos ayudantes vivos. Biólogos y ecologistas empiezan a investigar formas de utilizar el plástico viviente para la recuperación de territorios. Estudian su capacidad para descomponer sustancias nocivas y restaurar el equilibrio natural. Sin embargo, quedan muchos problemas sin resolver. Algunos plásticos, al saturarse de sustancias nocivas, se vuelven tóxicos por sí mismos, lo que genera amenazas adicionales para la flora y la fauna. Los científicos trabajan en la creación de condiciones seguras para la interacción con los plásticos vivientes, con el fin de minimizar los riesgos y aprovechar su potencial para salvar el medio ambiente. En la frontera de lo desconocido, la humanidad se enfrenta a desafíos que requieren no solo una reacción rápida, sino también un enfoque sabio. El despertar del plástico abre una nueva dimensión de interacción con la naturaleza, donde la catástrofe y la salvación van de la mano. Una cosa es indudable, debemos aprender a utilizar estas oportunidades únicas en beneficio del planeta. La economía está en shock. ¿Cómo cambiará el mundo del comercio? Mientras el mundo se acostumbraba al nuevo estado del plástico viviente, la economía se vio obligada a adaptarse sobre la marcha. El despertar del plástico revolucionó todos los aspectos del comercio y la producción. Las fábricas que producían artículos de plástico se enfrentaron a un problema inesperado. Su producción ya no solo escapaba a su control, sino que empezaba a dictar sus propias condiciones de existencia. Pronto los mercados quedaron vacíos y las tiendas, antes repletas de productos y envases de plástico, se quedaron sin mercancía. Las empresas mayoristas y minoristas se vieron obligadas a buscar soluciones alternativas para mantener sus negocios a flote. Las compañías comenzaron a invertir urgentemente en investigación y desarrollo de nuevos materiales, buscando reemplazar al plástico que había cobrado vida. Los fabricantes, que antes se enfocaban en plazos cortos y grandes volúmenes, ahora se dedicaron a investigar productos biodegradables y reutilizables para satisfacer las demandas de un mercado cambiado. Las líneas de producción se reestructuraron para trabajar con nuevos tipos de materias primas, y las empresas buscaban encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad y la rentabilidad económica. El comercio internacional también experimentó cambios significativos. Los países que eran los principales productores y exportadores de plástico se encontraron en un callejón sin salida cuando su producto principal dejó de ser viable. Esto llevó a profundos cambios en las relaciones económicas globales. Los países se vieron obligados a revisar los acuerdos comerciales y buscar nuevas formas de cooperación. El panorama económico se volvía más flexible e innovador, dando la oportunidad a nuevas empresas que trabajaban con tecnologías ecológicas de ocupar posiciones de liderazgo en los mercados mundiales.
Las pequeñas empresas, especialmente aquellas dedicadas al reciclaje de materiales secundarios, se encontraron en una posición ventajosa. Comenzaron a desarrollar tecnologías para reciclar el plástico vivo y así obtener el máximo beneficio de él. La asociación con empresas biotecnológicas se convirtió en la clave para el desarrollo de nuevas soluciones, lo que solo fortaleció su posición en el mercado. De este modo, el shock económico provocado por el despertar del plástico se convirtió no solo en un desafío, sino también en un estímulo para la transformación económica global. Quedaba un largo camino de adaptación por delante, pero quienes lograron aceptar rápidamente los cambios e implementar innovaciones se adelantaron en esta nueva realidad en constante evolución. La lucha por el control. La reacción de los gobiernos y los científicos. El despertar del plástico se convirtió en un desafío que exigía acciones inmediatas por parte de los gobiernos mundiales y la comunidad científica. Científicos de todo el mundo comenzaron a reunirse en sesiones de emergencia para estudiar este nuevo fenómeno y sus consecuencias para la humanidad. Los gobiernos crearon comités de crisis para coordinar los esfuerzos destinados a garantizar la seguridad de la población y controlar la situación. El primer paso fue organizar conferencias internacionales con la participación de las mentes más brillantes del planeta, donde se intentaba comprender la naturaleza y el comportamiento del plástico que había cobrado vida. Las investigaciones científicas comenzaron a realizarse a un ritmo acelerado. Laboratorios de todo el mundo trabajaban las 24 horas del día para estudiar la estructura molecular del plástico vivo y su interacción con el entorno. Los teóricos intentaban explicar el fenómeno utilizando las leyes físicas y químicas conocidas, aunque muchas hipótesis requerían una mayor confirmación. Mientras los científicos intentaban encontrar respuestas sobre el origen y las consecuencias del plástico viviente, los gobiernos desarrollaban estrategias para gestionar esta situación única. Al mismo tiempo, comenzó el proceso de creación de unidades especializadas capacitadas para trabajar con plástico viviente. Militares y policías de todo el mundo recibieron instrucciones sobre cómo interactuar de manera segura con los objetos vivos para prevenir el caos en las ciudades y en instalaciones industriales. Se utilizaron canales de comunicación nacionales para informar a la población sobre cómo manejar el plástico viviente con el fin de minimizar los posibles peligros. Al mismo tiempo, en algunos países surgieron iniciativas para crear centros internacionales de investigación destinados a estudiar tanto las oportunidades como las amenazas asociadas con los plásticos vivientes. La inversión en nuevas tecnologías y desarrollos se convirtió en una prioridad para las principales economías del mundo. Todos los esfuerzos se dirigieron a buscar soluciones sostenibles que minimizaran las consecuencias destructivas y garantizaran el control sobre la nueva realidad. De este modo, la reacción de los gobiernos y científicos ante el despertar del plástico fue rápida y organizada. Este acontecimiento no solo unió al mundo en la lucha contra amenazas comunes, sino que también marcó el inicio de una nueva era de investigaciones científicas y cooperación internacional. Materiales alternativos. Es tiempo de innovar. Mientras la humanidad se adapta apresuradamente a la nueva realidad, el camino hacia la innovación se vuelve inevitable. En todo el mundo, ingenieros y científicos comienzan a desarrollar materiales alternativos que puedan reemplazar al plástico que ha cobrado vida. La atención se centra en la producción ecológica, los plásticos biodegradables y las fibras naturales, que alguna vez parecían solo experimentos para entusiastas. En busca de nuevas soluciones, universidades y centros de investigación unen fuerzas, organizando proyectos científicos conjuntos y laboratorios donde desarrollan materiales sostenibles para diversas necesidades. Las empresas biotecnológicas que utilizan la biología sintética para crear materiales capaces de degradarse en condiciones naturales alcanzan la cima del éxito. Muchos de estos desarrollos se basan en polímeros naturales, que no solo poseen resistencia mecánica, sino también la capacidad de biodegradarse. Estos materiales se convierten en la base de nuevas líneas de producción, que rápidamente desplazan al plástico tradicional del uso cotidiano. La industria también está cambiando. La construcción, la industria automotriz e incluso el sector textil buscan la transición hacia materiales seguros y renovables. Se crean nuevos estándares y certificaciones destinados a garantizar la seguridad ecológica de los productos. Las empresas líderes comienzan a competir no solo en diseño y funcionalidad, sino también en el nivel de sostenibilidad ambiental de sus productos. En este contexto de cambios, los gobiernos otorgan subvenciones y beneficios fiscales para fomentar la innovación y la inversión en nuevas tecnologías. A nivel local surgen startups que ofrecen soluciones innovadoras y rápidamente ganan popularidad.
Un ejemplo son las empresas que desarrollan envases a partir de micelio de hongos o películas hidrosolubles que sustituyen a los materiales de embalaje. Con el aumento de la demanda y el interés por la innovación en el ámbito de los materiales, la competencia se convierte en un catalizador para la adopción de tecnologías avanzadas que ofrecen no solo sostenibilidad, sino también beneficios económicos. Como resultado, el mundo está desarrollando el potencial no solo para reemplazar el plástico, sino también para avanzar hacia una interacción más ecológica y consciente con los recursos del planeta. En este proceso, la innovación se convierte no solo en el futuro, sino en una realidad urgente, llevando a la creación de un nuevo equilibrio entre el ser humano y el entorno. Un nuevo equilibrio. Aprendemos a vivir en simbiosis con el plástico. En un mundo donde el plástico ha cobrado vida, se ha encontrado un nuevo equilibrio. Las personas han intentado interactuar e incluso coexistir con el plástico en un mundo que ha cambiado para siempre. En cada rincón del planeta comienza la construcción de un nuevo mundo, donde lo principal es el respeto hacia los plásticos vivos y la comprensión de sus propiedades. Debido a este cambio, las personas empezaron a buscar formas de coexistencia armoniosa. Algunos plásticos se convirtieron en aliados, desempeñando el papel de ayudantes en la vida cotidiana y en la industria. Otros, que antes representaban una amenaza, se adaptaron y ahora sirven a las nuevas necesidades de la sociedad. En las ciudades se han establecido centros de estudio de plásticos vivos, donde especialistas enseñan cómo interactuar adecuadamente con estos seres. Se crean servicios especiales que controlan y guían el comportamiento de los plásticos vivos, ayudándoles a integrarse en la sociedad. Los habitantes de las grandes metrópolis se van acostumbrando poco a poco a la presencia del plástico vivo en la vida cotidiana y aprenden a utilizarlos como recursos ecológicos que pueden regresar al entorno natural sin causar daño. El mundo busca desarrollar la educación y la concienciación en el ámbito de la interacción con los plásticos vivos. En las instituciones educativas surgen nuevas disciplinas que preparan a la próxima generación de especialistas para vivir en este mundo asombroso. Los plásticos se integran en los programas educativos y culturales, ayudando a la humanidad a encontrar soluciones y compartir la experiencia acumulada. Los plásticos, que poseen propiedades únicas, han encontrado aplicación en diversos campos como la agricultura, la medicina y la construcción. Se utilizan para mejorar el suelo, reducir la contaminación y desarrollar nuevos métodos de producción sostenibles. Como resultado, nuevas ramas de la economía se desarrollan activamente, creando empleos y abriendo nuevas perspectivas para los jóvenes especialistas. Así, la humanidad aprendió a integrarse con el plástico, creando un mundo donde la armonía con la naturaleza y el respeto por las nuevas formas de vida se convierten en una parte inseparable de la existencia. Esta nueva comprensión del mundo no solo salva al planeta, sino que también abre espacio para nuevas oportunidades y logros.